Bueno, amigos, amigas, vamos con un tiro, que no tenemos mucho tiempo. Hablar hoy de contabilidad financiera. Sabéis, no en el presente, pero sí en mi pasado profesional, trabajé en banca privada, en gestión de patrimonios, como también cursé Derecho, también trabajé en despachos internacionales, en el negocio, en comercio exterior, en el derecho internacional de los negocios, vamos, para decirlo en corto. Ah, y todo esto, lógicamente, me puso en contacto directo con el mundo financiero y con el mundo de la contabilidad, ¿no? De la que se alimenta el mundo financiero, ¿no? Para generar confianza bueno, y hacer posibles las decisiones fundamentadas, racionales, en todo lo posible, ¿no? Bueno, hice en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles, hice un máster en bolsa y mercados financieros, hice un máster profesionalizante en la Universidad Autónoma de Madrid, un máster en contabilidad, auditoría y su influencia en los mercados de capitales. Y, y bueno, como digo, durante 7 años, me dediqué a eso, hasta que entré. Gracias a la inspiración de Antoni Castelló, catedrático en la actualidad de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Autónoma de Barcelona, entré en el mundo de la psicología al quedarme. Soy doctor en psicología, soy psicólogo clínico y doctor en psicología, también psicólogo de la educación, educativo, porque mi doctorado fue en este ámbito. Y estoy especializado en adolescencia, aunque también trabajo con adultos. Pero bueno, traigo aquí a mi amigo Freud, como sabéis, eh, contenidos de casi todas las disciplinas. Primero porque mi formación es vastamente multidisciplinar. Y segundo porque pienso, quizá por esa formación, que mm, no es muy habitual encontrarse con personas que la tengan, que la hayan acumulado, ¿no? O adquirido esa formación multidisciplinar. Pues quizá por ello creo que un psicólogo, un buen psicólogo, el mejor psicólogo, debe creer en aquella máxima de que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Así que yo no olvido mi pasado académico y profesional y en consecuencia tampoco lo olvido en esta aventura en la que pongo el alma que bautizamos en su momento como mi amigo Freud. Em, Hoy, como digo, vamos a hablar de contabilidad financiera. Vamos a hablar de sus fundamentos básicos, vamos a ser, para empezar, modestos, aunque siempre somos por naturaleza ambiciosos, pero vamos a dar oportunidad a que la audiencia que no esté muy puesta en estos temas se nos una, ¿no? Y nos salga corriendo. Entonces, ¿qué decimos sobre este particular? Pues, a ver, la contabilidad financiera es el sistema que registra, clasifica y resume las operaciones económicas de una empresa para reflejar su situación patrimonial y resultados, facilitando la toma de decisiones.
Registra, clasifica y resume las operaciones económicas de una empresa. Esto hace la contabilidad financiera. Como decimos, la contabilidad financiera se define como el arte y la técnica de registrar, clasificar e interpretar los hechos económicos de una empresa en términos monetarios, con el objetivo de mostrar la imagen fiel del patrimonio. Importantísimo que os quedéis con esta expresión. Imagen fiel del patrimonio. La situación financiera y los resultados obtenidos, permitiendo a los responsables de la gestión tomar decisiones informadas. Esto es básico. El objetivo, mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos. Su función principal, la de la contabilidad financiera, es controlar y manejar los resultados y posiciones financieras de la empresa, incluyendo inversiones y fuentes de financiación. Controlar y manejar los resultados y posiciones financieras de la empresa. Tipos de contabilidad. Bueno, pues distinguiremos principalmente dos tipos. Contabilidad general o financiera y contabilidad analítica o de gestión. Si comenzamos por la primera, por la contabilidad general o financiera, está orientada a usuarios externos. Busca presentar la situación patrimonial mediante el balance y calcular el resultado global a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. Situación patrimonial, balance, resultado global del ejercicio, cuenta de pérdidas y ganancias. Respecto a la contabilidad analítica o de gestión, ya os podéis hacer una idea, es interna, se centra en el cálculo de costes y márgenes, valoración de inventarios y determinación de la rentabilidad de productos, servicios o áreas de actividad. Una es externa, la otra es interna. Ya hemos dicho la general o financiera a qué se dedica, la analítica o de gestión, cálculo de costes y márgenes. Principios contables fundamentales son los siguientes. Empresa en funcionamiento. Se asume que la empresa continuará operando en el futuro. Podría no hacerse, ¿no? Pero esto es lo que se hace. Por eso es un principio. Devengo. Se trata de registrar ingresos y gastos cuando ocurren, independientemente de su cobro o pago. ¿Tenéis esto claro? Registramos ingresos y gastos cuando ocurren, independientemente de su cobro o pago, de la efectividad de los mismos. Uniformidad. Mantener criterios consistentes a lo largo del tiempo para permitir comparabilidad, cargado de sentido común. Prudencia. Reconocer beneficios solo si son ciertos y registrar riesgos o pérdidas tan pronto como se conozcan. Repetimos este principio de prudencia.
Reconocer beneficios solo si son ciertos y registrar riesgos o pérdidas tan pronto como se conozcan. Principio de no compensación. Activos y pasivos, así como ingresos y gastos, se valoran por separado. Activos y pasivos, repetimos, así como ingresos y gastos, se valoran por separado. Principio de no compensación. Importancia relativa. Se permite omitir principios si la variación económica es mínima y no afecta a la imagen fiel. Hemos enumerado los principios contables fundamentales. Otras características esenciales que podríamos añadir son relevancia, fiabilidad, comprensibilidad y comparabilidad de la información contable. Relevancia, fiabilidad, comprensibilidad y comparabilidad de la información contable, claro está. Elementos del patrimonio. La contabilidad financiera se basa en la ecuación patrimonial, de la que seguramente todos habéis oído hablar. Activo, bienes y derechos controlados por la empresa que generarán beneficios futuros. Pasivo, obligaciones presentes que requerirán salida de recursos. Y patrimonio neto, diferencia entre activos y pasivos, representando los fondos propios. Activo, pasivo y patrimonio neto. Estos son los elementos del patrimonio. Y no olvidéis la ecuación patrimonial. Estados financieros. Bueno, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, para los que no lo sepan. Estados financieros. ¿Cuáles son los principales informes generados en la empresa? Balance de situación. Refleja la posición patrimonial de la empresa. Cuenta de pérdidas y ganancias. Muestra los resultados obtenidos en un periodo. Estado de cambios en el patrimonio neto. Quizá hayáis oído hablar menos de este, pero tenéis que conocerlo. El estado de cambios en el patrimonio neto detalla variaciones en los fondos propios. Estado de flujos de efectivo. Registra entradas y salidas de dinero. Y memoria. Información adicional sobre políticas contables y hechos relevantes. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria. En cuanto al proceso contable, incluye registro de operaciones económicas, clasificación según cuentas contables, valoración de activos, pasivos y resultados,
Por último, resumen en estados financieros para su interpretación. Registro, clasificación, valoración y resumen. Estos fundamentos permiten que la contabilidad financiera no solo registre números, sino que interprete la evolución del patrimonio y los resultados de la empresa, proporcionando información confiable y útil para la gestión y los usuarios externos. Os anunciamos 3 grabaciones que subiremos próximamente relacionadas con estos contenidos. Una sobre principios contables en España, otra sobre el Plan General de Contabilidad explicado y una tercera sobre normativa contable española actual. Bien, decimos más. La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos que son, cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. Un arte. Bueno, para gustos los colores en cuanto a la terminología. Pero seguimos hablando de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero. La parte que estudia finanzas es la que se refiere a los recursos financieros que la empresa precisa para su funcionamiento, a los flujos monetarios que acompañan a las operaciones corrientes de la empresa. Tradicionalmente se ha asociado con el área financiera de la empresa el área de contabilidad. La gestión del ciclo contable, puesto que ésta nos permite controlar y manejar los resultados y las posiciones que la empresa mantiene, tanto inversiones como elementos de financiación. Tened en cuenta esta cara y cruz, inversiones y elementos de financiación. La contabilidad nos permite el registro, clasificación e interpretación de los hechos que ocurren a la empresa y que tienen trascendencia en su patrimonio. Esto último es fundamental. Pero volvemos con el registro, clasificación en este caso, damos un paso más, interpretación. Vamos con algunas definiciones del concepto de contabilidad, ¿no? Algo que no hemos dicho hasta este momento en la grabación. Comenzamos con una primero, o con una primera. La contabilidad sería el sistema que mide las actividades del negocio. Esto es lo fundamental de la definición. Sistema que mide las actividades del negocio. Procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados
de tomar las decisiones. Segunda definición, la contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica. En la primera definición es un sistema que mide las actividades del negocio. En esta segunda es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica. Y una tercera definición, que ya son suficientes, la contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y o en el flujo de efectivo. Esta última, la tercera, es una definición con más detalle. Hace referencia a un lenguaje específico de los empresarios, pero ¿con qué objetivo? Medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico. Las empresas funcionan por ejercicios, como sabéis. Medir y presentarlos, esos resultados, la situación financiera de la empresa o de las empresas en general, los cambios en la posición financiera y o en el flujo de efectivo. Podemos decir que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Aquí aparece el término mercantil y, como sabéis, yo estudié Derecho, además de Economía y Finanzas, Administración de Empresas. Entonces, estudié Derecho Mercantil y aparece un término muy propio, ¿no?, de mi historia académica y profesional. Finalmente, como decimos, podemos afirmar que la contabilidad es una técnica. Nos quedamos con que es una técnica. A mí ese es el término que más me gusta, que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, los del negocio. Ya hemos hablado de los tipos de contabilidad, así que no nos paramos en esto nosotros ahora. Bueno, sí, vamos a hacerlo. Tipos de contabilidad, porque siempre es otro punto de vista, ¿no? A mí me gusta hacer mis exposiciones basándome en documentos diversos, en fuentes diversas. Entre los profesionales de una misma disciplina siempre hay, bueno, aunque tiene que haber una base común, pero siempre hay puntos de vista, ¿no? Y es interesante conocerlos para formar el propio. Ya hemos dicho con anterioridad que distinguimos generalmente dos clases de contabilidad, la contabilidad general y la contabilidad analítica. Anteriormente decíamos general o financiera, analítica o de gestión. La contabilidad general también se llama externa o financiera. No, perdón por la reiteración. Tiene como objetivo la presentación de la situación patrimonial de la empresa a través del balance y el cálculo del resultado global por medio de la cuenta de pérdidas y ganancias. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. La contabilidad analítica, también llamada de costes o interna, tiene como objetivos el cálculo de los costes y márgenes de los distintos productos, servicios y líneas de actividad, la valoración de los inventarios de producto terminado y en curso de fabricación, y la determinación de la rentabilidad de las distintas unidades organizativas o áreas de actividad.
De esta segunda, de la contabilidad analítica, también llamada de costes o interna, se habla menos, pero podéis haber comprobado a través de mi definición su importancia. Es importante que calculemos nuestros costes, los de nuestra empresa, los márgenes, porque para eso trabajamos, para obtener beneficios, que valoremos los productos terminados o en curso de fabricación y que determinemos rentabilidades de las distintas unidades organizativas o áreas de actividad. Bien, no sé si añadir algo más o tal vez, sí, añadimos algo más. Reiteramos la definición de contabilidad financiera. Decimos nuevamente que la contabilidad financiera se basa en el registro sistemático, la clasificación y la interpretación de las transacciones económicas de una empresa para generar información útil, confiable y comparable para los usuarios externos e internos. Disculpáis. Ahí, ya tengo la batería a punto. Conceptos clave. Pues este no lo hemos dicho hasta ahora. Partida doble y ecuación contable. Vamos con ello. Por eso quería añadir algunas cosas más. Podría haberlas añadido en grabaciones posteriores, pero vamos a darle todo el contenido posible, sin excedernos en la duración, a esta primera grabación. Partida doble y ecuación contable, como digo. Bueno, os matizo. Importante, se trata de generar información útil, confiable y comparable. Toda transacción contable se registra mediante el principio de partida doble. Hace siglos de esto. ¿Qué establece? Que cada movimiento afecta al menos dos cuentas. Una que se debita y otra que se acredita. ¿Me seguís con el lenguaje? Esto asegura el equilibrio en la ecuación contable básica. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. La hemos mencionado hace un ratito. Esto refleja que los recursos de la empresa, los activos, se financian con deudas, pasivos o con aportaciones de los propietarios, el patrimonio neto. Seguimos con los conceptos clave, estados financieros fundamentales. Aquí sí, ya hemos entrado. Pero rellenemos huecos. La contabilidad financiera se organiza para producir información confiable mediante los siguientes estados principales: balance general o estado de situación financiera, muestra los activos, pasivos y patrimonio en un momento específico. En un momento específico, muestra los activos, pasivos y patrimonio, balance general o estado de situación financiera, estado de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, refleja ingresos, costos y gastos durante un periodo determinado, mostrando la utilidad neta, el beneficio, vamos, utilidad, beneficio. Entre los estudiantes de economía sabéis que, ¿no? Se habla de función de utilidad en muchas ocasiones. Así pues, tenemos el segundo estado principal, estado de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. Cada vez se habla menos de cuenta de pérdidas y ganancias, es una expresión que está quedando obsoleta. Bueno, repito, refleja ingresos, costos y gastos durante un periodo determinado. Utilidad neta. Estado de flujos de efectivo. De flujo de efectivo. Informa el movimiento de efectivo por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.
estado de flujo de efectivo. Requiere poca explicación. Y estado de cambios en el patrimonio. Detalla las variaciones en el capital propio a lo largo del periodo. Repito, las variaciones en el capital propio a lo largo del periodo. Estado de cambios en el patrimonio. Principios contables generalmente aceptados. Importante este añadido de generalmente aceptados. Y es que la contabilidad financiera se rige por normas y principios que garantizan la claridad, coherencia y comparabilidad de la información. Claridad, coherencia y comparabilidad de la información. Comencemos por el principio de entidad económica. La empresa se considera independiente de sus propietarios. Principio de entidad económica. Los juristas lo entendemos muy bien. La empresa se considera independiente de sus propietarios. Principio de devengo o acumulación. Los ingresos y gastos se reconocen cuando se generan, no cuando se recibe o paga el dinero. Importante, ¿eh? Principio de devengo o acumulación. Principio de consistencia. Repito, principio de consistencia. Se deben mantener métodos contables uniformes a lo largo del tiempo. Si no, nos volvemos locos. Principio de objetividad y veracidad. Los registros contables deben basarse en evidencia verificable y fidedigna. Evidencia verificable. Principio de objetividad y veracidad para los registros contables. Hablemos un poquito, aunque ya lo hemos hecho, del ciclo contable. Como veis, estamos añadiendo matices. El ciclo contable incluye los pasos necesarios para registrar y presentar la información financiera. Pues vamos con ellos. 1. Identificación y análisis de las transacciones. Claro. 2. Registro en el libro diario. Estos son términos contables que imagino que ya conoceréis. 3. Traslado a los libros mayores. 4. Elaboración de la prueba de sumas y saldos. 5. Ajustes contables al final del periodo. 6. Preparación de los estados financieros. Y 7. Cierre contable. Terminamos hablando de los usuarios de la información financiera. Al final, para ellos trabajamos. La contabilidad financiera proporciona información principalmente a usuarios externos, ¿no? También se llama externo. Como inversionistas, inversores, como prefiráis, acreedores, autoridades fiscales y analistas, quienes la utilizan para evaluar la salud financiera, rentabilidad y solvencia de la empresa. Repetimos estos últimos términos. Se trata de evaluar la salud financiera, la rentabilidad y la solvencia de la empresa. Inversores, acreedores, autoridades fiscales, analistas. En resumen, la contabilidad financiera constituye la base para la toma de decisiones informadas. De esto se trata al final, el cumplimiento normativo y la transparencia económica, permitiendo que las empresas y sus stakeholders
comprendan y gestionen eficazmente sus recursos y obligaciones. Los accionistas, vamos, los stakeholders son estos, los accionistas. Próximas grabaciones, os anuncio más grabaciones relacionadas con este contenido que subiré pronto al canal, principios contables más importantes explicados, una grabación, otra, cómo elaborar un balance general paso a paso, lo explicaremos con detalle, y por último, diferencias entre flujo de efectivo y estado de resultados. Es importante que entendáis, hay mucho que entender en estas cuestiones. La gente piensa que conociendo las palabras activo, pasivo y patrimonio neto ya, y partida doble y debe y haber, ya sabe contabilidad o finanzas y en absoluto. ¿Vale? Bueno, pues, pues ya estamos. Ahora sí, llegó el momento de poner punto final a nuestra exposición. Contabilidad financiera, hemos comenzado sencillito, ya nos haremos más densos y más complejos, pero todo a su debido tiempo. Chao.